teniendo un bendecido día. Soy Abril Fernández y tengo el honor de hablar para este post sobre el tema al que llamé "Si logro tocar su manto". Cuando vivimos circunstancias adversas en nuestra vida, enfrentamos una crisis o llega el fracaso, podemos experimentar diversas reacciones, tal vez llorar, decepcionarnos, caer en depresión o deseos de renunciar a todo y salir corriendo. También podemos ver quienes a pesar de todo se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes metas. En este caso, voy a hablar del maravilloso e interesante milagro que Jesús realizó en una mujer enferma con flujo de sangre y las circunstancias que rodearon aquel evento. En Marcos 5, del 24 al 26 dice: Jesús se fue con él y mucha gente le siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Debemos ser conscientes que las crisis son diversas y en el caso de esta mujer era una enfermedad grave y sin solución terrenal. La Biblia nos enseña que esta mujer llevaba 12 años padeciendo de un flujo de sangre y había consultado muchos médicos y había perdido su dinero, pues la iba peor. Probablemente esta enfermedad era una que ahora se denomina metorragia crónica, que es un sangrado del útero más duradero, y la había estado padeciendo hacía más de 10 años y era continuo. Debido a aquella enfermedad, su cuerpo estaba afectado. Una continua hemorragia sin duda la llevaría a una gran y constante debilidad. Seguramente tenía una anemia aguda. Veríamos por tanto su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído, frente a un gran problema sin solución y sobre todo por muchos años. Esta mujer seguramente experimentaba una angustia en silencio ante el peso de la ley que llevaba sobre su espalda, ya que según esta ley, ella estaba en una condición de impureza y por tanto quedaba aislada de las relaciones sociales judías, como nos dice en Levítico 15 del 25 al 27, donde habla esto. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Era seguramente una mujer rechazada y señalada debido a su condición. Además, hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio del Señor por su pecado. Era probablemente una mujer divorciada, ya que la ley le permitía a su marido separarse bajo esta condición. Entonces, el corazón de esta mujer estaba bajo un altísimo nivel de estrés y sobre todo de dolor. ¿Te has sentido identificada con esto? El pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos por 12 años. La verdad es que hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles. En otros tiempos tenemos personas que nos ayudan a superarlas, pero hay algunas situaciones difíciles que son extremadamente dolorosas, extensas y que debemos superarlas a solas, sin ayuda de nadie. Aquí la pregunta sería: ¿por qué sucede esto? Pero es mejor preguntar: ¿para qué? El Señor nos enseña en estos tiempos algunas cosas muy importantes, como confiar más en Él, madurar, humildad de corazón, fortalecer nuestro carácter como hijas de Dios, ejercitarnos en la obediencia, entre otras cosas. La Biblia nos enseña que de toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidas, mucho más maduras en Cristo y con una fe renovada que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Es muy importante reflexionar cuando estas cosas ocurren,
pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de cada situación. Específicamente en el caso de esta mujer, podemos ver que ni la ciencia del momento ni todo el dinero habían logrado ayudarle a superar esta situación. Entonces, no había una solución en la tierra para aquel problema, y sin duda, esto mismo sigue sucediendo muchas veces hoy en día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que ella hizo, acudir a Jesucristo. Con frecuencia, eso es lo que nos pasa. Agotamos todos los recursos terrenales, agotamos todas nuestras fuerzas buscando solución en la tierra. Pero la verdadera y completa provisión está en Jesús. Y fue allí donde ella fue sanada y salvada, porque en Jesús es en donde encontramos todas estas cosas. A lo largo y ancho de la Biblia, se nos exhorta a acercarnos a Dios y, por supuesto, ese buscarlo está lleno de bendiciones y privilegios. Recordemos que solo en Cristo tenemos palabras de vida eterna. Y respecto a acercarnos a Dios, la Escritura nos dice, por ejemplo, en Santiago 4:8, donde nos habla de un encuentro que genera transformación y sanidad. O qué tal en Hebreos 4:16, donde nos muestra un encuentro con Dios en donde somos mucho más conscientes de su gracia y misericordia y el cuidado en el momento justo en donde podemos hablar con Él. Y en Hebreos 10:22 nuevamente vemos un acercarse a Dios en el que somos transformadas, limpias y vivimos la plena experiencia de la fe en Cristo. Ahora, volviendo a la mujer de flujo, la fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar del Señor Jesús. Esta mujer escuchó seguramente los testimonios de los milagros del Maestro, donde sanaba a muchos enfermos. La fe en esa palabra que escuchaba la llevó a buscar y avanzar hacia Jesús a pesar de las limitaciones y obstáculos que se le presentaron. Por ejemplo, estaba en una condición de impureza para los judíos. No tenía ni un poco de dinero. Estaba enferma, cansada y débil, y había una inmensa multitud que había que superar para llegar directamente a Jesús. En Marcos 5:31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero este pasaje nos enseña que a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer enferma creía que Jesús tenía el poder para sanarla y decidió con voluntad firme ir a buscarlo. Y precisamente esa certeza la hizo avanzar con las fuerzas que le quedaban, sin importar la multitud ni lo que los religiosos y escrupulosos de aquel momento pudieran decir. La fe, entonces, es mucho más que un conjunto de palabras. La verdadera fe persevera, confía, procura agradar a Dios por encima de todo obstáculo. La fe verdadera muestra su brillo cuando surgen las dificultades. La verdadera fe ama a Dios y lo busca aunque las cosas no salgan como se espera. La fe de esta mujer se destaca en medio de la gran multitud, pues había muchos que seguían a Jesús, pero ella fue quien recibió su milagro. Entonces puede haber una multitud siguiendo a Dios, pero son quienes con fe y anhelo llegan a su presencia y nunca saldrán con las manos vacías. En Marcos 5:28 nos relata que si tocare tan solo su manto seré salva. Viendo el significado del manto, por ejemplo, el manto del profeta Elías, con el que cubrió a Eliseo cuando lo llamó para ser profeta en su reemplazo, en Eliseo reconoció que Elías era el enviado de Dios. Reconoció su oficio como profeta del Señor, reconoció la autoridad delegada en Elías y con aquel manto primero Elías y luego Eliseo abrieron el río Jordán. El manto en los profetas era señal de su oficio y autoridad. Podemos también recordar aquí a David y al rey Saúl en la cueva, en donde la Biblia nos enseña. Y se turbó David por haberle cortado el borde del manto al rey Saúl. El manto, pues, nos habla de poder y autoridad. Los judíos, por mandamiento de Dios, llevaban en el borde de sus mantos unos flecos que indicaban o representaban la palabra de Dios. Por eso, cuando tú alcanzas la presencia de Dios, su poder fluye y muchas cosas grandes y poderosas ocurren.
Entonces el Señor Jesús manifestó su inmenso poder y autoridad, y aquella mujer que había padecido el flujo de sangre por 12 años fue sanada al instante, siendo liberada de aquella aflicción. Este milagro no estaba planeado por Jesús, desde su humildad, claro, pues él iba a la casa del principal de la sinagoga, que era Jairo. Por eso preguntó a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Vemos aquí un poderoso milagro, una conquista alcanzada por la fe y la perseverancia de una mujer enferma y débil, con muchos obstáculos, pero siempre con fe. Ella nos enseña que la fatiga y la decepción no deben desanimarte ni llevarte a renunciar. Recuerda, Dios es galardonador de los que le buscan y es poderoso para darte mucho más de lo que tú le pides. La Biblia nos enseña que esta mujer no solo fue sanada de su aflicción, sino que además Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¡Wow! Su cuerpo fue libre y sanado. Aparte, recibió salvación y además su corazón fue lleno de la paz de Cristo. ¡Qué impresionante!, ¿no? Aquí podemos ver que ella alcanzó una ministración integral, salvación eterna para su espíritu y su alma, paz para su corazón y sanidad para su cuerpo. Fue mucho más de lo que ella misma imaginó. Nuestro Dios Todopoderoso no ha cambiado y sigue haciendo milagros. Solo requiere que nos acerquemos a Él. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con nosotras todos los días y en su palabra podemos confiar y vencer. A la luz de la palabra, podemos concluir que no importa cuán difícil sea la situación o la cantidad de errores o cuántas veces lo hayas intentado. Este pasaje nos enseña que todo es posible para nuestro Dios. Por eso, acerquémonos a su presencia y Él actuará conforme a su voluntad, conforme a su propósito, haciendo cosas maravillosas en ti. Acude a Cristo, Él nunca te decepcionará, ni a aquella persona que le clame. Recordemos cómo lo hacía el salmista en Salmos 6, 2 y 4, donde nos habla: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Con esto, yo quisiera decirles que Jesús tiene un plan perfecto para tu vida, que Él busca estar cerca de ti y que lo único que te pide es que tengas fe en Él, y no solamente para recibir algo a cambio, sino para conocerle, para amarle incondicionalmente y para entender ese propósito que Él ya tiene preparado para ti y que tal vez en este momento no estés enterada. Para terminar, me gustaría hacer esta oración y me encantaría que tú la hicieras al terminar este audio y que con eso pudiéramos ver y sentir su presencia, para que no fuera un audio que se fuera en vano, sino que tuviera una espinita en tu corazón para poder continuar con esa fe inquebrantable que sé que tú tienes, amiga. Señor Jesús, tú que observas en silencio y comprendes las profundidades de nuestro corazón, acudimos a ti en este momento de necesidad, inspirado por la historia de la mujer que con solo tocar el borde de tu manto fue sanada. Ella, guiada por una fe inquebrantable, encontró en ti su esperanza y salvación. Hoy, como ella, extendemos nuestras manos hacia ti, no con una fe perfecta, sino con todo lo que tenemos. Señor, sabes lo que más necesitamos antes de que las palabras salgan de nuestros labios. Te pedimos un milagro, confiando en tu misericordia y en tu amor que nunca falla. Danos la fuerza para perseverar en la búsqueda de tu presencia, como lo hizo la valiente mujer entre la multitud. Que nuestra fe, aunque a veces titubeante, se fortalezca al recordar tu poder y tu compasión.
Llena nuestra vida con tu gracia y guía nuestros pasos hacia lo que es justo y bueno. Agradecemos, Señor, por cada momento en que nos has sostenido y por aquello en lo que lo harás. Que nuestro corazón se mantenga abierto a recibir tus bendiciones, de manera que quizás no esperemos, pero que siempre vamos a necesitar. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amiga, por escucharme y por favor déjanos tus comentarios. Sabemos que serán de gran bendición para cada una de las que lo lean. Te amo y te bendigo y que sigas teniendo un excelente día.